recibir ese amor tan grande solo de Dios. Amén. Él es el único que nos puede amar. Aleluya, gloria a Dios. Como Él, nadie nos podrá amar, decía esa alabanza. ¿Quién nos puede amar como Dios? Nadie. ¿Y tu pareja? Porque el amor de Dios es puro, es incondicional, es el amor perfecto. Y ese es lo que el Señor está poniendo en cada uno de nosotros, ese amor perfecto. El amor del hombre es condicional. El amor del hombre a veces te lo da, a veces de un momento a otro y le dice ya no te amo más. Pero el amor de Dios es por siempre y para siempre. Gloria a Dios. Den un aplauso a nuestro Señor. Vamos a orar en este momento. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Hoy es el día, Señor, en el cual tú vas a tocar, Señor, la vida de cada uno de nosotros a través de tu palabra. Hoy, Señor, porque nosotros vivimos el presente, porque en el presente estás tú, Señor, siempre. Oh bendito Rey, porque nuestro futuro ya está asegurado en ti, oh bendito Rey, pero tu presencia la sentimos hoy. Gracias, oh bendito Rey. Señor, te pido por cada uno de tus hijos que han venido, Señor, que has llenado con tu presencia cada uno de nosotros a través de la alabanza. Gracias, oh bendito Rey. Te pido, Señor, por aquellos que están enfermos, que no han podido venir. Señor, en el nombre de Jesús, extiende tu mano sobre ellos para que puedan venir, Señor, y gozarse juntamente con nosotros. Señor, ponemos en este momento que seas tú el que nos hables, que nos dirijas, Señor, que nos exhortes, que nos edifique, nos consuele, para poder, Señor, caminar de acuerdo a tu voluntad, oh bendito Rey. Guíanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Quitamos en este momento de nuestra mente cualquier preocupación, cualquier afán, cualquier dolor si es que hay en el cuerpo. Toda preocupación, toda escasez, ahora en el nombre de Jesús va a ser llenado, Señor, con tu palabra. Oh, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Den un aplauso nuevamente al Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos, sean más que bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mi esposa se disculpa de no poder venir el día de hoy. No se encontraba bien, pero aquí estamos para alabar y exaltar el nombre del Señor siempre. Gloria a Dios. Amados hermanos, esta semana estaba meditando en una palabra que el Señor puso en mi corazón, y sobre todo es eso mismo, la palabra que nos mueve, la palabra que nos exhorta, la palabra que nos hace caminar, que nos impulsa hacia adelante, que no nos hace que nos detengamos, que no nos hace que nos quedemos ahí caídos, sino que nos levantemos. Esa palabra que sale de la boca de Dios, la cual nosotros la atesoramos, la hacemos nuestra y caminamos en ella. Dice la palabra que el Señor nos da en todo el Evangelio. Es una palabra de vida, una palabra de multiplicación. Cuando leía este pasaje, capítulo 5 de Lucas, versículo 1 en adelante, la pesca milagrosa. Amén. Lucas 5, del 1 en adelante, dice la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Sabían que él era portador de la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco,
y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y digan conmigo, repita conmigo: mas en tu palabra echaré la red. Aleluya, gloria a Dios. Mas en tu palabra. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros usamos en la palabra de Dios cuando vemos escasez? Cuando vemos que los resultados han sido adversos, que hemos estado dándole y dándole, como estaba Simón, toda la noche hemos estado pescando y al final nada. Mas en tu palabra echaré la red. Pedro reconocía, en ese momento llamado Simón, reconocía que la palabra que salía de la boca de Jesús tenía poder y que era bueno y aconsejable el poder seguirla y obedecerla. Porque mira, Pedro, todos sabemos, era un gran pescador, años pescando. Jesús, en cambio, era el hijo del carpintero. Él no tenía nada que ver con el mar, ni con las redes, ni nada de eso. Pero conociendo que era un hombre que hablaba de parte de Dios, porque dice que la gente se agolpaba para oír ¿qué? La palabra de Dios. O sea, no venían a escuchar palabra de un hombre sabio, sino a escuchar palabra de Dios. Y ahí mismo lo dice, que se agolpaban, dice, para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Para oír la palabra de Dios. Entonces Pedro reconoció. Lo bello de Pedro es que Pedro tenía unos tiempos en los cuales de repente era terco, pero de repente el Espíritu lo alumbraba de una manera tal que él mismo ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Incluso cuando le dijo: tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Jesús le dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, y en este momento Pedro agarra y dice: en tu palabra echaré la red. Hermano, todo es cuestión de obediencia y de fe en el Evangelio del Señor, en esta vida que estamos llevando. Pueden presentarse momentos difíciles, pueden momentos de escasez y de verdad escasez, pueden pasar momentos de enfermedad quizás. Pero una cosa es cierta: si nosotros usamos esa palabra, la palabra que sale de la boca de Dios, y la hacemos nuestra, en otras palabras te quiero decir, si tú haces rema de esa palabra, si tú te apropias de esa palabra, si la haces tuya, hermano, vas a ver resultados favorables, resultados verdaderamente favorables. Aunque la lógica te diga lo contrario, porque la lógica de Pedro era: toda la noche hemos pescado, y quién no sabe que la mejor pesca se hace de noche que de día. Cuando los que han tirado ahí caña o así nomás su nylon, en la noche es donde se pesca, no es en el día, es en la noche. Y si en toda la noche no habían pescado nada, ¿cómo en el día lo iban a hacer? Pero él obedeció la palabra. Tanto así que dice que respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hermano, ¿qué te quiere decir el Señor? Si tú obedeces y tomas esa palabra, vas a ver abundancia de lo que quizás pensabas que era escasez. Si, por ejemplo, lo ponemos en práctica ahorita, si alguien, por ejemplo, está pasando momentos de dificultad y el Señor te dice: en tu palabra, dice, voy a tomar. Si tú dices: en tu palabra, Señor, me apropio de tu palabra, y tú me has dicho que seré salvo yo y toda mi casa. Y no solamente va a ser salvo en el espíritu, sino también en la carne, Señor. Y yo declaro palabra de sanidad para mi familia, para esa persona que está enferma. Hermano, esa palabra se hace rema en ti y vas a ver resultados buenos. Que los médicos pueden decir lo contrario, pero si tú te apropias de esa palabra, los resultados son a favor de ti. Gloria a Dios. ¿Cuántos hacen rema siempre de alguna palabra que el Señor les da?
Hermano, cuando estamos en problemas es donde verdaderamente tomamos la palabra de Dios y la hacemos nuestra. Simón dijo un día, cuando Jesús estaba hablando cosas que la gente no entendía, y decía que no come mi carne ni bebe mi sangre, tiene parte conmigo. Dura es esta palabra, decían. Y se fue gran cantidad de los que le seguían. Y Jesús mirando dice a Pedro y a sus discípulos, ¿no? Dice ahí en Juan capítulo 6, 67, Juan 6, 67, dijo entonces Jesús a los 12, ya no a los que le seguían, sino a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes, el único que tenía palabras de vida eterna, ¿quién era? Jesús en ese momento. Porque Él estaba enseñando lo que había en el cielo. Lo que escuchó del Padre, Él lo repetía. O sea, ¿quién estaba hablando ahí? Dios mismo. La palabra de Dios estaba haciendo. Y aunque no lo entendiera en ese momento Pedro, dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos, esa misma situación ha pasado en nuestras vidas. ¿A dónde vamos a recurrir? Muchos han recurrido hasta brujos, hasta que lean cartas para ver el futuro, si les va a ir bien o no les va a ir bien. Otros hemos estado haciendo idolatría, quizás buscando una respuesta de parte de Dios, que alguien, un santo o alguien interceda por nosotros. Hermano, y hemos estado ahí pidiéndole erróneamente al Señor, hasta que ahora hemos descubierto la verdadera palabra de Dios. Y ahora sí sabemos que Dios nos escucha y que no es ajeno a nuestras aflicciones. Pero Él está esperando solamente que nosotros nos apropiemos de su palabra y la hagamos nuestra y caminemos en esa palabra y la vivamos. Y sobre todo, que creamos en su palabra. Y eso se llama fe. Por la palabra de Dios, dice, fueron hechos los cielos y la tierra. Y todo lo que se ve y lo que no se ve, por la palabra de Dios. O sea, qué tan poderosa es la palabra de Dios. Lo que sale de la boca de Dios. Hermano, ¿tú te imaginas que solo en su palabra se pudo crear todo lo que vemos? E incluso lo que no vemos. Los millares y millares de ángeles que existen. Ese reino de angélico, ¿no? Que fue hecho por su palabra. Nosotros mismos fuimos hechos por su palabra. Tú y yo, hermano, somos hechos de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas personas quizás puedan decir, mira, tú eres tal por cual, él esto. No, yo fui hecho por la palabra de Dios. Yo sé quién soy ahora. Ahora sabemos cuál es nuestra identidad, a quién pertenecemos y a quién vamos. ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a estar eternamente? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Dijo. Miren que el centurión, todos conocen también esta historia del centurión, cuando estaba su siervo enfermo, ¿no? En capítulo 7 de Lucas. Y él dijo algo tremendo, que hasta Jesús se asombró. Solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué tanta fe tenía este hombre para decir, solo di la palabra y mi siervo sanará? Aunque mira que ese hombre dice que comenzó a mandar así de grupos a hablar con Jesús, ¿no? Es más, los judíos que lo conocían a él le dicen, mira, es digno que le concedas esto porque nos ha construido una sinagoga. O sea, ese centurión no era cualquier centurión, hasta les había construido una sinagoga. Y mira, es digno que le concedan sus bendiciones. Pero Jesús no lo hizo porque le construyó la sinagoga. No es por lo que tú le puedas dar materialmente al Señor, o puedas hacer muchas obras de caridad. No es eso. Es solamente si tú crees en su palabra. Si sabes que su palabra tiene poder, en otras palabras. Y su palabra tiene poder. Poder para incluso resucitar muertos. Cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, salió la palabra de él, dijo, Lázaro, ven fuera. Esa palabra, hermano, no fue para el lugar físico donde estaba.
Esa palabra traspasó. Fue una palabra espiritual que fue hasta donde estaba Lázaro para traerlo de ahí, encarnarlo en ese cuerpo, sanar ese cuerpo. Mira, esa palabra hizo cuántas cosas. Trajo el alma de Lázaro y ese cuerpo estaba podrido. No le dijeron, Señor, ya son 4 días, el cuerpo hiede, apesta, huele mal, se está pudriendo. Imagínate que Lázaro hubiese salido todo podrido ahí. No, Dios cuando hace, hermano, la hace perfecto. Entró el alma en ese cuerpo que ya estaba podrido, hermano, y el Señor en su palabra regeneró todo. Si regeneró el cuerpo de un muerto, hermano, que ya que se estaba gusanando, o ya estaba hinchado, ¿verdad? Porque un cuerpo cuando a los 4 días ya comienza a hincharse, ¿no? Hasta algunos explotan por los gases que salen, que van en el cuerpo, pero algo sucedió. Su palabra, hermano, regenera. Así que si tenemos alguna enfermedad, es poca cosa para la palabra del Señor, si Él pudo resucitar a un muerto. Igual que el de la viuda, esta viuda que estaba, ¿no? Estaban llevando a su hijo, a su único hijo que se le había muerto, y detuvo la viuda de Naín, ¿no? Detuvo el cortejo fúnebre y le dijo, levántate, y se lo entregó por la palabra de Jesús. Ahora tú dirás, pero yo no soy Jesús, pues Jesús era el que soltaba la palabra, pero Él plasmó esa palabra aquí. Y es cuestión de que la creamos, que creamos en su palabra, pero la creamos verdaderamente, hermano. Que esa palabra tiene poder y autoridad. Solo di la palabra, dijo el centurión. Aleluya. ¿Se acuerdan cuando regresaron los 70 felices? Dice ahí en el capítulo, en Lucas capítulo 10, 17. Dice, volvieron los 70 con gozo, 10, 17 de Lucas. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, solo decían, en el nombre de Jesús. Esa era la única palabra que salía de la boca de los discípulos. En el nombre de Jesús. Y los demonios se sujetaban. Tiene poder, hermano. El nombre de Jesús tiene poder. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, y el Señor nos dice ahí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermano, mira, si el Señor nos ha dado esa potestad, imagínate que vayamos nosotros a liberar a un endemoniado y vamos nosotros pensando, uy, si se suelta su cadena, porque el endemoniado de repente está amarrado, me vaya a hacer daño. Pero la palabra dice que nada os dañará. O sea, hermano, se tiene que sujetar el demonio que está ahí y se tiene que ir, porque es así. Yo he visto, hermano, hay endemoniados que comienzan a volar, salen volando uno por allá con una fuerza, tienen, y salen y entre varios sugieres ahí agarrándole y el hombre tirando, porque a veces mujeres, una fuerza, porque no es ella, es el que está dentro. Una vez estábamos había venido un hombre de allá de Dominicana y estaba pues lleno de y de repente toda la alabanza, porque ahí es donde se manifiesta, comienza la alabanza y comienza una mujer, y la veía, yo estaba desde ahí y miraba que venían los hermanitos, la agarraban y ¡pum! Uno volaba, el otro volaba por aquí, el otro volaba por allá, y eso causaba distracción en el pueblo porque estaban en plena alabanza. La presencia de Dios había descendido tremendamente y el enemigo quería poner distracción, y el siervo de Dios solamente fue, ¡pum!, soltó una palabra, ni siquiera ahí, y se quedó tendida. ¿Por qué? Porque fue una palabra con autoridad y con fe, sabiendo que era respaldado por parte de Dios. Entonces, así también los 70, y aún nosotros, ¿no? Decimos lo que Dios está haciendo. Miren esa palabra tan poderosa es que nosotros podemos decir ahora, como dice aquí cuando Jesús nos enseña la oración, ¿no? Y dice en el capítulo 11 de Lucas,
versículo 9. Y Jesús suelta esta palabra y dice, y yo os digo, ya, ahí está soltando la palabra Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. O sea, ya el Señor nos dio esa palabra. Pide y se te va a dar, busca y vas allá, toca y se te abrirá. Hermano, ahí en los momentos que más necesitamos tenemos que soltar eso, lo que ya Dios nos dio, y decir, Señor, tú dijiste en tu palabra que pida y se va a dar, Señor, y esta es mi petición. Y comienzas a clamar ahí con fe al Señor para recibir lo que ha salido de la boca. Ahora, de repente no sucede nada, de repente lo que estás pidiendo no es de bendición también, porque a veces nosotros no sabemos qué pedir. La primera palabra nos dice que no sabemos qué nos conviene. Y es importante tener una relación con Dios para poder saber qué conviene y qué no conviene. A veces dentro de nosotros sabemos que no nos conviene, pero estamos pidiendo algo. Pero Señor, ten misericordia, decimos, para que nos otorgue lo que queremos, sabiendo que no nos conviene. Es como la parejita, ¿no? Que sabe que esa pareja no te va a ser de bendición, pero ahí estamos nosotros ahí aferrados y no queremos soltar. Es como no sé, ya, ¿para qué les voy a explicar? ¿Quién no ha pasado eso? A veces se enamora del que no debe enamorarse. Y uno está, y todo el mundo te dice, mira, pero no te conviene, pero mira, si te tratas mal, no, pero es que yo lo amo, no, pero es que yo no puedo vivir sin ella o sin él, y tercos, y todo el mundo te dice, pero tú no entiendes razones, porque estás enamorado o enamorada, y le pedimos quizás al Señor en ese momento, Señor, por favor, que y no pasa nada. Entonces ahí es donde cometen los errores. Y de repente agarras el periódico y te dice, amarres. Amarres, me voy para allá para que lo amarren. Y llevan una prenda interior y ya le sacó el calzoncillo, el calzón a la chica y va donde el brujo, hermano. Pero es que es verdad. Le buscan una ropa, porque mira, hasta en eso los brujos quieren ropa algo íntimo. Y comienzan a hacer el amarre ahí, ¿no? Y lo tienen al hombre tonto, a la mujer tonta ahí, todo. Hermano, ¿te ama de verdad? No, estás haciendo cosas que no son que son de bendición. Entonces, gloria a Dios que los que se arrepintieron, ¿no? Si alguna vez hicieron una amarre, hermano, gloria a Dios que se arrepintieron. Es que es verdad, hermano. Yo veía a veces hasta en el refrigerador la foto de alguien ahí metido en el refrigerador y yo, ¿qué están haciendo? No es que me han dicho que pongan la foto ahí y se va a congelar ahí y va a estar, hermano. Hasta en la televisión te indican cómo hacer. Ahora tú ves, prende la televisión y quieres tener a tu ser amado a tus pies, mira, agarra y pásale un hilo y luego el y vas rezando el Padre Nuestro y el Ave María y lo metes ahí al refrigerador para que esté congeladito. Hermano, yo escuchaba cada tontería a veces, pero así es el diablo, hermano. Seduce para que uno caiga en eso y lo haga. Pero tenemos la palabra, hermana, la palabra, hermanos, la cual nos hace libres, la cual nos puede dar lo que nos conviene, siempre y cuando nosotros la usemos con sabiduría. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Pues si vosotros siendo malos, dice ahí la palabra, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido el Espíritu Santo? Porque a veces nosotros pedimos muchas cosas y le decimos, Señor, dame de tu, lléname con tu Espíritu. Amén, gloria a Dios a los que estamos pidiendo eso. Pero muchas veces más pedimos cosas que pedimos el Espíritu Santo que venga. En otra versión nos dice, y en Juan 6, ¿dónde está? Mateo 6, también nos dice ahí, bueno, aquí nos dice el Espíritu Santo, pero en Mateo 6 dice 6:11 dice 7:11, perdón. 7:11.
Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, también, gloria a Dios, te puede dar lo que necesitas. Pero qué bueno es pedir que tengas el Espíritu Santo, ¿no? Hermano, que si tienes el Espíritu Santo lo tienes todo. Tienes la presencia de Dios. Es bueno pedir. Cada vez que nosotros estemos, hermanos, nos levantemos de la mañana, Señor, que tu Espíritu more siempre en mí, nunca me abandone, que siempre esté. Y Señor, si he hecho algo malo, corrígeme, hazme entender que estoy mal. A veces nos hace entender que nosotros estamos tercos, pero es cuestión de someterse a la autoridad de nuestro Señor. La palabra de Dios es viva y es eficaz, dice, y es más cortante que una espada de doble filo. Hermano, cuando alguien viene y te dice la palabra, a veces nos desenmascara la palabra de Dios, nos quita la máscara que estamos quizás mostrando algo que no es. Cuando uno llega a la iglesia, por ejemplo, sí o no, que a veces hemos llegado a la iglesia y lo que está hablando esa persona ahí adelante, hermano, es para nosotros y nos está diciendo de lo que padecemos y también nos está diciendo cómo corregirlo, cómo corregir. Y decimos, yo siempre les cuento, ¿no?, que la primera vez que fui a la iglesia yo decía, ¿y este qué tiene contra mí? ¿Por qué me dice todo? Me estaba diciendo todas mis verdades, todo, así mi vida entera me la estaba diciendo. Decía, mi mamá seguro le ha contado, decía yo, pero hermano, no es eso, es la palabra de Dios. La palabra de Dios te desnuda, pero no te deja en vergüenza, sino que te cubre con su presencia. El diablo sí te desnuda y te deja calato ahí para que tenga vergüenza, porque es así, el diablo de repente, hermano, da y de repente te quita todo y te deja en vergüenza. Eso es lo que hacen. ¿Cuántas veces hemos visto personas que no están en las cosas del Señor y de repente le va muy bien? Es más, son prósperos, tienen todo, tienen casa, carro, tienen todo su deseo se les cumple. Y nosotros decimos, Señor, ¿y por qué yo lucho tanto por tener algo y ellos tan fácil lo tienen? ¿No? Y están en el mundo, no te conocen nada, y mira que es tan fácil. Pero llega el momento que ellos, hermano, el diablo agarra y les quita todo. O les planta una enfermedad y no hay quien los salve. No tienen a nadie. En ese momento todos sus amigos, todos los que estaban con ellos, se fueron. Solos quedan. Solos, y mueren solos algunos. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron al Señor, su Dios, como su Señor y Salvador. Solo tuvieron al Dios de las riquezas. En eso pusieron su vista. Pero amén, gloria a Dios, que si nos usa cada uno de nosotros también para llevarle, aunque sea en el último momento, la palabra de salvación. Porque para eso el Señor nos ha escogido, para llevar el evangelio del reino, para hablar la salvación. No es para invitar a la iglesia, porque la iglesia no salva, el que salva es Cristo. A veces la gente quiere llenar las iglesias. Venga a mi iglesia, pues mi iglesia es tremenda, mira, que te dan comida y van la gente ahí, ¿no? O te pueden dar, algunos dicen, mira, en mi iglesia hay gente que te puede dar trabajo, anda. La gente no viene por el Dios, para alabar a Dios, viene porque le van a dar algo. Miren, si no, la iglesia, yo cuántas veces he escuchado de los mormones, por ejemplo, va la gente, se hace el mormón porque el hermanito le puede dar trabajo. Una vez estaba escuchando yo, oye, mira, un amigo me dijo, que estaba en el tiempo que salía del banco, estaba buscando trabajo, mira, ándate allá, vuélvete mormón, te van a dar trabajo, dice. Y yo no conocía al Señor todavía, pero yo decía, hacerme mormón para... No, dije yo, mira, el Señor me estaba guardando de no cometer tonterías, pues, ¿no? Porque, imagínate, ahí iba a buscar a Dios o iba a buscar trabajo. Estaba usando el nombre de Dios solamente para mi beneficio propio. Gloria a Dios. Entonces, en la palabra de Dios, hermano, cuando nosotros la atesoramos y le hacemos rema de esa palabra, vemos bendición de parte de Dios. Miren que en la primera epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 1,
nos habla acerca de esa palabra de vida. La primera epístola de Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. ¿Por medio de quién se manifestó? Por Jesús, ¿no? Ellos vieron, mira, qué tal privilegio que tuvieron los apóstoles. Ellos vieron a Dios encarnado en Jesús. Y no solamente lo vieron cuando caminó en esta tierra, sino cuando resucitó, mejor todavía. Lo vieron, comieron con Él, lo palparon, y de eso ellos testifican, ¿no? Dice: lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermano, y nos gozamos, ¿sí o no? Nos gozamos cuando escuchamos a los que vieron, a los que caminaron con el Señor. Nos gozamos juntamente con ellos. Aunque hayan pasado muchos años, es que Dios está vivo. Jesús está vivo y está dentro de nosotros. Por eso nos gozamos. Por eso saltamos, brincamos como locos. Todo el mundo pasa por ahí, nos mira y dice: locos estos, brincan, dan vuelta y todo. Pero nos gozamos porque sabemos a quién estamos alabando, sabemos en quién creemos. Aleluya. Son las palabras de vida eterna que tenemos nosotros. Mira, y esa revelación que le dio a Juan, en 1 Juan nos habla de ello, y nos habla también en Juan, en el Evangelio de Juan. Y Juan empieza con eso, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces él comienza a hablar del verbo. ¿Y qué es el verbo? Sino la palabra misma, la palabra que da vida. Jesús da vida. Él mismo dijo: yo soy la palabra, la verdad y la vida. Hermano, cuando nosotros creemos en esa palabra, tenemos vida y sabemos el camino, porque es Jesús mismo. Ese es el verdadero rema. El verdadero rema es tener a Jesús en tu corazón, es caminar con Jesús, es dormir hasta con Jesús. Yo unas noches le pido: Señor, quiero sueños tuyos, Señor, dame sueños de Dios, quiero soñar contigo, de Dios. Por ahí una que he soñado, pero es lindo soñar con el Señor, porque no lo hemos visto físicamente, pero nuestro espíritu sí lo conoce, sí lo ha visto, porque hemos estado en Él. Antes de que nosotros estuviéramos encarnados, ya estábamos en Él. Esa es nuestra vida antes de venir a esta tierra. Sabemos quién es Él, sino que no lo recordamos. ¿Y cómo lo vamos a recordar? Cuando nos metemos en el Espíritu. Por eso es necesario, dice, que lo adoremos en espíritu y en verdad. En ese espíritu es que nosotros podemos palpar al Padre, podemos tocar a Jesús, podemos sentir su presencia, aunque sea un chispazo, un momento nada más, pero ese momento, hermano, nos llena de gozo. ¿Sí o no? Cuando estamos en alabanza y de repente hemos recibido ese toque de Dios, esa presencia que entra como fuego desde la cabeza hasta la planta de los pies, que nos hace vibrar todo. Son momentos, hermano, que quisiéramos que durara por siempre, pero son chispazos. Ahora imagínate cuando estemos allá, cuando estemos con el verbo mismo, con la palabra misma. Va a ser maravilloso. Por eso dice que el gozo de este siglo es nada comparable con la vida eterna. Si tenemos gozo aquí, es nada comparable con lo que nos espera. Cuán bueno es conocer su palabra, obedecer su palabra, caminar en su palabra, para poder estar en la eternidad con Él. Gloria a Dios. Hermanos, miren esa palabra. Cuando ustedes se acuerdan que Pedrito, siempre lo menciona Pedrito, no es porque yo me llame Pedro, pero es que ese varón es tremendo. Dice
en Mateo 14, gloria a Dios. Mateo 14, ...27... cuando Pedro camina sobre el mar. Dice, 14:27 de Mateo, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mira, hasta ahí mismo se estaba revelando el yo soy. No decía yo soy Jesús, no. Yo soy, decía, no temáis. Y ahí viene Pedrito. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, atrevido Pedro, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, solo una palabra dijo Jesús, ven. Y en ese ven caminó Pedro. En esa palabra que salió de la boca de Jesús, ven. Si eres tú, manda que yo vaya, le dijo Pedro. Tremendo, hermano. Tú y yo, si hubiésemos estado en la barca, ¿le hubiésemos dicho eso? Yo creo que nos quedamos como todos los demás bien agarrados ahí, porque diríamos, ¿y cómo es que está flotando encima del agua? ¿Cómo es que está caminando? ¿Cómo es que no se hunde? Estaríamos preguntándonos. Pedro fue más osado, dijo, si eres tú, mira, manda que yo vaya. Y de la boca de Jesús salió solo una palabra, ven. Hermano, ¿cuántas veces Jesús nos ha dicho, ven, ven, ven a mí? Muchas veces el Señor, hemos estado, hermano, en un mar inquieto, muchas dificultades, y el Señor nos dice, ven. Y nosotros miramos como Pedrito, que después caminó, y gloria a Dios, porque sucedió, comenzó a caminar, pero vio los vientos y las olas. Y se desenfocó de quien lo llamó. Cuando nosotros nos desenfocamos de esa palabra, ven, hermano, nos hundimos, como Pedro. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la iglesia, y a todos nos ha pasado, teniendo fe, hasta quizás en un momento de mover una montaña, pero llega un momento, hermano, que ni puedes mover ni un montículo de tierra, porque llega un momento de la aflicción tanto, que decimos, ay Señor, mira cómo estoy sufriendo, mira por lo que estoy padeciendo, ten misericordia de mí. Y estamos en eso y estamos hundiéndonos, porque estamos pensando en nuestro problema. Y cuando tú piensas en tu problema, o sea, lo haces tuyo y comienzas a hundirte en vez de caminar en pos de Jesús y decir, Señor, yo escuché esa palabra que salió de tu boca, que dijiste, ven, y solamente voy a ti, porque si yo voy a ti, vas a poner calma en esta tempestad que estoy pasando, me vas a dar seguridad. Esa palabra ven, hermano, es una palabra de rema, llegar a los pies de Cristo, someterte a Él, hacer que Él sea tu Señor, y siendo Él tu Señor, nosotros obedecemos. Ven, eso es lo único que nos dice el Señor. ¿A cuánto de nosotros nos ha dicho ven? Y aquí estamos, a los pies de Cristo, porque Él nos llamó. No te llamó un hermanito, mira, te llevó a la iglesia. El que te llevó fue Jesús, porque salió de su boca, ven, y Él nos está trayendo a su presencia. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos escuchado el llamado de Jesús, porque dice la palabra que nosotros hemos sido predestinados, hemos sido escogidos, hemos sido llamados. ¿Cómo nos llamó? Ven, nos dijo, ven, porque somos propiedad de Él, somos buen trigo, buena tierra. Aunque no hemos dado fruto como el trigo que el Señor quiere, pero estamos en ese proceso, quizás recién estamos creciendo, todavía no estamos, ¿no? Otros ya están dando fruto, amén, gloria a Dios por ello, pero lo importante es, hermano, oír la voz de Dios. Hoy en este momento el Señor nos está hablando, a todos, a mí también, y me está diciendo, deja de mirar otras cosas, mírame a mí, escucha mi voz, sígueme. Por eso la palabra dice que la fe, hermano, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, poner los ojos en Jesús en todo momento. Aunque pensemos, está difícil que el Señor me saque de esta. Ahí estamos negando nuestra fe.
no creyendo en Él, lo estamos haciendo mentiroso a Jesús. Cuando Él nos dijo, pide y se te dará. Pidámosle al Señor, busquemos su presencia. Él nos va a dar si lo buscamos primero a Él. Porque qué fácil es, Señor, mira, un ratito quiero buscarte para que me des. No, Él nos va a dar porque en su presencia hay abundancia de paz. En su presencia hay abundancia de vida. Hay abundancia de gozo. En su presencia. Para eso venimos aquí, hermano, para estar en la presencia del Señor. Para poder sentirla, ya sea espiritual o también corporalmente, porque, como les decía, a veces lo sentimos al Señor, ¿no? Qué triste es cuando hay hermanos que dicen, ay, no pasó nada en la iglesia, no sentí nada. Hermano, está yendo en carnalidad a buscar a Dios. A Dios no lo podemos buscar en la carne, tenemos que buscarlo en el espíritu. Porque engañosa, hermano, es el corazón. A veces el corazón nos dice, no pasa nada aquí. La alabanza está ahí mal. Hermano, si tú no te metes en la alabanza, si tú no te metes en la presencia, mira, por más que toque el mejor corito, la mejor... Hermano, si tú no le danzas al Señor, qué importante es danzarle al Señor, demostrar, porque nosotros somos trinos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y una manera de manifestación, de adoración a Dios, es a través de nuestro cuerpo también. Si no, imagínense, ¿tú crees que no se alegraba a Dios cuando David le danzaba? Se gozaba ver a su hijo cómo danzaba y remolineaba. Aunque los demás dijeran, ¿y el rey cómo va a hacer eso? Hermano, yo he visto pastores que en plena alabanza ni mueven un dedo. Y están, es más, ni siquiera están parados, están sentados. Pastores ahí, están sentados. Todo el iglesia alabando y sudando y remolineando y brincando. Como que no pasa nada. Uno dirá, pues quizás está meditando en la palabra, pero todo tiene su tiempo. En el tiempo de la alabanza es tiempo de alabanza. Es como que hagamos algo, estamos en júbilo y te pones ahí orando de días. No, es el momento de soltarte, de alegrarte por su presencia. Y entramos en el cuerpo, luego pasamos al alma que se regocija nuestra alma. De repente nos olvidamos los problemas, las dificultades, ya no miramos nada. Ya no es solamente lo que estamos danzando, sino que nos sentimos bien. Nuestro corazón se alegra, esa es tu alma, hermano. Tu alma que se regocija. Y llega un momento en que ya vienes y entras en el Espíritu. La adoración perfecta a Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos habla hoy? Solamente que creamos a su palabra. Que la hagamos nuestra. Créeme que te va a sacar de 1000 dificultades cuando tú tomes una palabra solamente de Dios. Cuando digas, Señor, en ti confío. Nada más. Solo decirle al Señor, en ti confío. Como David. David dijo, creí, por tanto hablé. Es necesario creer antes de hablar. Creí, por tanto hablé. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, creer. Y de lo que hemos creído hablamos. Hermano, y no hay quien nos pare, porque nosotros donde estamos testificamos de quién es nuestro Señor, de cómo hemos conseguido la salvación. No hablamos, no, yo me congrego en la perla. No hablamos ni de la iglesia, hablamos de Jesús nada más. Porque este es un lugar físico. El Señor quiere que hablemos de Él. El que está enamorado habla de la amada o del amado. Todo el día, hasta acá hay cargoso en la familia, ¿no? Y ya otra vez estás pensando en ella y hablando, ay, pues que cuando ella me hace los ojitos así, me siento, pues que estoy en las nubes. Y todo el mundo de tu familia te mira y dice, ay, Dios, está templado eso. Estamos templados de Dios, enamoradísimos de Dios. Y no nos cansamos de hablar de Él. Algunos ya quieren que sea domingo de nuevo para estar ahí en la iglesia, como cuando la enamorada, ¿no? O el enamorado quería de fin de semana, ya para estar.
Pero gloria a Dios que el Señor lo tenemos todos los días. Todos los días. Todos los días podemos tener su presencia. Todos los días podemos abrazarlo, besarlo. Hermano, no sé si tú le has dado un beso en el aire así por el Señor. Te amo, Señor, les digo. De verdad yo lo hago. Yo lo hago, Señor. Si estuvieras ahí, te doy 1000 besos aquí. Si se te presentara, besaríamos sus pies, hermano. Yo creo que todos nos tiraríamos a sus pies a besarle los pies al Señor. Si al Papa, hermano, ahorita que le tiran baba en la mano, ¿cómo no vamos a besar a nuestro Señor Jesucristo? Al único que debemos besar es a Él. Ese es el amor de aquel que dio su vida por ti, por mí. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. ¿A cuántos el Señor les ha hablado el día de hoy? Amén. Gloria a Dios. Hagamos rema de su palabra. Apoderémonos de ella. Veremos resultados. Y sobre todo, testifiquemos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias. Te damos gracias por tu palabra. Porque tú eres la palabra. Tú eres el verbo. Oh bendito Dios. Creemos en ti. Caminamos por fe. No por vista. Mas el justo, dice tu palabra, por la fe vivirá. Y somos muchos justificados aquí, Señor, por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Señor, ya no miraremos las olas ni los vientos. No miraremos las circunstancias que nos rodean. Solo ponemos nuestros ojos en ti y caminamos en pos de ti. Hemos escuchado esa palabra que dice solamente ven a mí. Y a ti vamos, Señor. Y por eso decimos hoy Maranata. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Sabemos que tú vienes pronto. Por tu iglesia, por tus hijos. Por la amada. Señor, te pido por cada uno de tus hijos que están aquí. Si están pasando problemas, dificultades, escasez, Señor, toma control de la situación. Súplele, Señor, toda necesidad, sea natural o espiritualmente. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, así como dijo Juan, en 3 de Juan, amado, quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así seamos prosperados todos, Señor. Y con salud, Señor, con salud, para poder alabarte, bendecirte y danzar, Señor, sin ningún problema de huesos, de cadera, de articulaciones, poder danzar libremente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias. Bendice, Señor, a tu pueblo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias. Porque tu presencia es real en nuestras vidas. Tu presencia es real en este lugar. Señor, porque hoy nos has hablado una vez más, Señor. Mi Dios, nosotros no queremos apartarnos de tu presencia. No queremos apartarnos de lo que eres tú para nosotros, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Así lo dice, Señor. Dice tu palabra en el libro de Hebreos 10. Y dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo, antes sacrificios y presente, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. He aquí, Señor, tu pueblo, que anhela siempre hacer tu voluntad. Tu palabra lo dice claramente. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente,
generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. También dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Señor, con un corazón agradecido y en obediencia, te adoramos, Señor, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Sabemos de tus bondades y tus misericordias, Señor, y te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno, maravilloso. Que estás atento a nuestras necesidades en todo tiempo. Bendito seas, Señor, alabado seas por siempre y para siempre. Es un día especial porque tú lo hiciste para nosotros, tu pueblo. Te damos gracias, hoy nos has hablado claramente. Dice que la obediencia trae multiplicación, que la obediencia trae riquezas, trae grandezas, grandes riquezas a nuestra vida. Y este pueblo, Señor, te honra, Señor, de corazón. De todo corazón hemos ofrendado y hemos diezmado. Y por eso sabemos, Señor, que tú traes para nosotros grandes cosas, que abres nuevos caminos, Señor, que provees todo lo que nos hace falta. Porque tu palabra, Señor, se cumple. Y acá lo dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, dice el Señor. Amén. Hemos escuchado la predicación del Evangelio y veíamos que cuán importante es ser bendecidos en el Espíritu. Y hoy pedimos, Señor, que podamos sobreabundar, Señor, en bendiciones espirituales, que podamos caminar en el Espíritu, que podamos ser llenos del Espíritu Santo cada día de nuestras vidas, que podamos amar como tú amas, amar a nuestro enemigo, dar, Señor, dar al que no me da, dar al que de repente no me ve con buenos ojos, que podamos hacer las cosas como tú quieres, Señor. Esa es la bendición que pedimos en este tiempo, Señor. Hemos ofrendado y hemos diezmado, y con amor te pedimos, Señor, que nos bendigas en el Espíritu, Dios. Todo nace en el Espíritu para después darse en lo natural. Sabemos que nada nos ha de faltar, Señor, por todos los que hemos traído nuestra ofrenda y por los que no pudimos traerlo. También oramos, Señor, para que seamos prosperados en este tiempo, para que en otra oportunidad, Señor, podamos tener el privilegio de traer esta ofrenda, Señor, ante tu presencia. Te damos gracias, Padre. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios.